Queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal del Coronel. Hoy tenemos un programa muy particular, muy especial. Todos los días hablamos de los problemas geopolíticos que hay en todo el mundo, en Europa. Esta guerra a la que estos políticos insensatos nos quieren llevar parece ya que de forma irremediable contra Rusia, todo lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando con China, que si Taiwán, que si Venezuela, en fin, tantos escenarios de conflictividad, por no hablar de todas las guerras que hay permanentemente en África y de las que ni siquiera hablamos. Países en los que hay días que mueren hasta 1000 personas. Pero en fin, tantos temas, queridos amigos, en los que intentamos analizar todos los días, como siempre, con los mejores invitados. Y hoy tenemos un invitado que ya ha estado en el canal, que vuelve a estar y siempre un placer contar con él. Es un amigo y una persona muy interesante, que nos cuenta cosas que ya veréis cómo os va a interesar, porque ¿y si todo lo que está sucediendo en el mundo estuviera ya decidido? Y todo lo que va a pasar también. Simplemente estamos recorriendo un camino que alguien ha marcado por nosotros, no sabemos quién, pero que está ya todo efectivamente decidido, planeado de antemano. Y eso quien nos lo va a explicar es Vicente Casaña, que como os digo ya ha estado en el canal, pero por si acaso es la primera vez que le veis, pues os voy a explicar un poco por encima quién es Vicente. Vicente, además de una excelente persona como ser humano, pues mirad, es astrólogo profesional desde 1981. Os puede chocar y qué hace un astrólogo en un programa sobre geopolítica, un canal que principalmente habla sobre geopolítica. Pues porque él también, veréis, habla sobre geopolítica, pero de una forma diferente, como os digo, y ya sabéis que siempre os comento que tenemos que tener la mente abierta, ser receptivos a todo, no cerrarnos a nada y escuchar a todo el mundo, como os digo siempre, luego cada uno que saque sus conclusiones con los datos que nos aporta. Bien, como os decía, astrólogo profesional desde 1981, casi nada, ¿verdad? 44 años, que se dice pronto. Vicente es autor de varios libros, fundador y escritor del mejor anuario astrológico del mundo, que se viene publicando sin interrupción, ni más ni menos que desde 1992, pero que se llama Anuario Casanya desde la edición de 2017 para evitar a los plagiadores de su portada y el título. Qué triste que haya gente que en vez de abrir camino solamente sepa seguir la senda de los demás, pero siempre lo hay y lo va a seguir habiendo. Sobre todo cuando algo funciona. Ha sido presidente Vicente de Astrólogos del Mediterráneo, director de las revistas astrológicas Urania entre 1985 y 1987 y Tu Suerte entre 1998 y 2015. Y además editor de la revista El Mundo de los Astros desde 2004 a 2008. Director y guionista de 12, La Historia de las Estrellas, una serie documental para Canal Historia, que se estrenó el 4 de diciembre de 2017 y que muestra cómo los astros han determinado el devenir de la historia y la cultura. Se inclinó por el estudio de la astrología a los 15 años de edad, casi nada. Mientras estudiaba, cursaba bachillerato. La mecha que prendió su curiosidad fue el escepticismo. Le resultaba difícil admitir que la fecha de nacimiento condicionase el carácter de las personas. Desde entonces inició su camino autodidacta. Mirad, Vicente tiene 2 páginas web, una de ellas que os pongo aquí, ahí tenéis, www.casanya.com, y que, como él mismo dice, la mejor y más completa agenda astrológica del mundo, con el horóscopo anual y mensual para cada signo, consejos diarios en función de los astros, etc. Y dice aquí, envíos a partir de octubre hasta agotar existencias. Os pongo más cosas. También esta es otra página web, que es la Escuela Casanya, una escuela de astrología. Y dice, la astrología es el saber más revolucionario y la más poderosa herramienta de superación subpersonal. Emprende un fascinante viaje a lo más profundo de tu ser y tu relación con el cosmos. Si buscas la verdad, no mires las estrellas solo para saber quién eres, sino para descubrir quién puedes llegar a ser. Qué interesante. Y aquí tenéis también, pues, por ejemplo, los cursos que da, es solamente una muestra de uno de los cursos, en este caso que se llama Cosmos, Alma y Espíritu. Ahí lo tenéis en la página web escuela.casanya.com. Y también hace talleres de geopolítica, lo que él llama astromundial, como por ejemplo ahí tenéis uno, que es Trump y el nuevo desorden mundial. Qué interesante. Ha escrito libros muy buenos como Las fuerzas oscuras, el reloj cósmico que amenaza a la humanidad, o El gran desengaño, la guerra cósmica entre el orden y el caos, casi nada. Y también tiene su anuario, como hemos visto, su anuario
sobre la astrología, que ya tiene aquí preparado el nuevo para 2026. Pues ya sin más preámbulo, pues vamos a hablar con Vicente, que nos tiene muchas cosas que contar. Vicente, qué bien que vuelvas a estar otra vez aquí en el canal del Coronel para ilustrarnos, para avisarnos, para prevenirnos de todo lo que se nos viene encima. Vicente. En primer lugar, muchísimas gracias, Pedro. Es un auténtico placer y un honor participar en tu canal. Sabes que te admiro como persona, como profesional, los vídeos que haces, toda la documentación que nos aportas, todo el saber que derrochas y que compartes con la humanidad, que es muy de agradecer en estos tiempos que hace falta tantísima luz. Y la astrología sí que comparte eso, la necesidad de poner luz al mundo y poner luz a las personas y apartarse de la oscuridad, ¿verdad? Tú has dicho una cosa muy importante al principio y es, has formulado en interrogante, ¿y si nuestro destino está escrito o si todo está escrito lo que está por venir, ¿no? Pues precisamente esto es una de las cuestiones que plantea la astromundial o astrohistoria, como también se le llama, y que demuestra que la historia se repite y siempre lo hace en función de los grandes ciclos astrales. Hay muchísimos ciclos astrales, se van repitiendo en distintas periodicidades y cada uno de ellos da lugar a una serie de acontecimientos. Y hay unas diacronías y unas sincronías que se van produciendo cada vez que se dan esas conjunciones o esos aspectos. No voy a entrar en tecnicismos de cuadraturas o posiciones y tal, pero evidentemente la historia se repite y lo hace en función de los ciclos astrales. Al final, esto es algo que es una ciencia empírica que viene de miles de años, que ya empezó a codificarse en el año 3000 a.C. en Babilonia, en Mesopotamia, y por lo que hoy es Irak, lamentablemente, y es una historia que, como decía Galileo, la filosofía, decía él, está escrita en este inmenso libro que tenemos siempre desplegado, desarrollado ante nuestros ojos. Me refiero al universo, decía Galileo. Pero no se puede entender, si no se estudia a fondo, los caracteres con los que está escrita esa filosofía. Y los caracteres, él decía, pues las cuadraturas, los trígonos, etcétera, es decir, el lenguaje astrológico. Cuando estudias astrología, no al nivel que la gente cree, la gente tiene un concepto bastante erróneo de lo que es astrología, lamentablemente. Pero una cosa es la astrología individual, con la carta astral a nivel personal, y otra cosa es la astrología de grandes ciclos, la astrohistoria o astromundial, que es la que estudia cómo el devenir de la historia, la sociedad, la cultura, la economía, la política, la religión, absolutamente todo, las diferencias generacionales incluso, está marcado por el compás de los astros. Esta es la maravilla y desde ese punto de vista, pues la astromundial, que es mi especialidad y que practicamos muy poquitos en el mundo, es una privilegiada atalaya para leer el mundo, para entender el pasado, entender la historia y tratar de vislumbrar hacia dónde vamos. Dicho esto, obviamente, que nadie confunda al astrólogo con un adivino. Los astrólogos no somos adivinos, no somos videntes, no tenemos nada que ver con eso. La astrología se basa en la matemática y el mito y la astronomía y, por lo tanto, lo que estudiamos son la historia en una mano y en la otra mano las efemérides planetarias para ver cada vez que se dan esas conjunciones qué es lo que está pasando en la historia. Y claro, cuando tú ves que determinados aspectos, digamos, una conjunción entre planetas como una luna nueva, el Sol y la Luna están juntos vistos desde la Tierra. Pues bien, cada vez que hay planetas en el cielo que están en conjunción, esas conjunciones se hacen que se repita una serie de acontecimientos en la historia. Y bueno, es fascinante ver cómo eso se va repitiendo a lo largo de la historia y tú lo puedes llevar a este siglo, al siglo pasado, hace 500 años, y cómo siguen repitiéndose los acontecimientes, obviamente no con los mismos personajes, no la misma situación, pero sí el mismo tipo de acontecimiento, ¿no? Es un ejemplo que yo creo que ya pusimos para terminar con esta primera intervención y dejarte hablar, que me he lanzado mucho, perdona. Aquí sabes que se puede hablar todo lo que tú quieras, Vicente, sin ningún problema. Gracias. Sí, pero claro, dicho esto, dirán, vale, qué perorata, ¿no? Quien no nos conozca o quien no me conozca a mí. Pero hay que, pues por ejemplo, Saturno-Neptuno, que es sobre lo que versa mi último libro, que te agradezco muchísimo que hayas sacado y que hayas referenciado.
el gran desengaño, publicado el año pasado y que trata sobre los ciclos Saturno-Neptuno, ¿no? Un Saturno-Neptuno del que tendremos que hablar. Saturno-Neptuno. Sí, Saturno-Neptuno. Las conjunciones de Saturno y Neptuno, de la que tendremos que hablar bastante hoy, es la conjunción que está vigente actualmente y va a predominar en la segunda década, en la segunda mitad de esta tercera década del siglo XXI. Es decir, de 2024 hasta 2028 va a estar predominando el panorama internacional y ojo, porque es muy importante esta conjunción. ¿Hasta qué punto? Y por eso me refiero a ella para cerrar esta primera intervención con este ejemplo, si me permites. Pues, a ver, es una conjunción que se da cada 35-36 años, es bastante regular, no como las conjunciones que se dan con Plutón, que al ser un planeta muy excéntrico varían mucho los periodos, pero Saturno-Neptuno tiene un periodo muy regular, 35-36 años. Entonces tú, claro, si vas atrás a la historia, cada vez que se ha dado esa conjunción, se han producido cosas semejantes de una manera tan alucinante que, bueno, que es imposible negarlas, ¿no? Que es imposible refutar esa hipótesis. Porque tú te vas 35 años atrás y te vas a 1989, a la caída del muro de Berlín, el supuesto fin del comunismo, ya sabes, la ruptura de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, pero muchas más cosas. Porque, claro, ahí luego hablaremos, pero claro, es un momento en que a Rusia se le promete que la OTAN no se expandirá hacia el este, por ejemplo, ¿no? Y de ahí vienen muchas cosas que se van a matizar ahora, en estos años. O sea, de aquellos lodos estos barros, se dice, ¿no? O algo así. Bueno, pues esta historia tiene mucho que ver con el Saturno-Neptuno. Pero te vas otros 35 años atrás, de 1989, y resulta que murió Stalin. Toda la política rusa cambió enormemente, te vas, y no solo eso, nació Putin entonces, en esa conjunción, nació Xi Jinping también, es una conjunción que tiene mucho que ver con el comunismo, porque al final el comunismo nace con una conjunción de este tipo también, a mitad del siglo XIX, y te vas otros 35 años antes y te vas a la Revolución Rusa, 1917. Y te vas otros 35 años antes y es cuando hay otra revuelta en Rusia y asesinan al zar Alejandro II. En la Revolución Rusa asesinaron al zar Nicolás II y a toda la familia, pero en la anterior conjunción al zar Alejandro II también lo asesinaron. Y te vas a la anterior conjunción y es cuando Marx y Engels redactan el Manifiesto Comunista a mitad del siglo XIX. ¿A esto se le puede llamar casualidades? Esto, que cada uno juzgue, ¿no? Evidentemente, para mí no, hay un destino escrito. Rusia, por poner un ejemplo, y por poner ejemplos muy breves, porque esto tiene muchísima más amplitud. Estas conjunciones no solo hablan del destino de Rusia, pero es obvio que Rusia tiene una cita con el destino importantísima y un giro, una bisagra importantísima cada vez que hay una conjunción Saturno-Neptuno que se repite cada 35-36 años. A esto se dedica el astromundial, es decir, no hay trampa ni cartón. Tú la historia la puedes interpretar, pero no la puedes cambiar. Lo que son cosas, acontecimientos que han pasado, que es obvio, y que han modificado la historia de la humanidad, porque han intervenido en la historia de la humanidad de una manera poderosa, ¿no? Y a eso me refiero. O sea, claro, cuando estudias astromundial es apasionante y al mismo tiempo tienes que tener una visión filosófica y relajada porque te hace plantearte muchas cosas, porque claro, el ser humano es antropocéntrico por naturaleza. Creemos que nosotros somos muy racionales, creemos que dominamos el mundo, creemos tal, aunque a medida que ha ido avanzando la ciencia ya nos han dado palos al antropocentrismo, ya nos han ido relegando cada vez más. La genética hoy día también nos dice que no somos tan dueños de nuestro cuerpo, del futuro, de la salud, etcétera. Pero, en fin, la astromundial te hace plantearte muchísimas cosas y te hace ser humilde, porque evidentemente, bueno, pues nuestros conocimientos dan para lo que dan y a lo mejor estamos siguiendo un guión pautado por los astros. Quizá esos astros estén manejados por una inteligencia cósmica. En fin, esto ya es especular, pero que te lleva a una postura religiosa, filosófica, de estudio profundo, porque además tienes que conocer un poco la historia para saber relacionar con qué sí y con qué no
tienen relación estos ciclos astrales, ¿no? Pero es fascinante, es un tema absolutamente Y maravilloso. tú, No solo Vicente, este ejemplo, sino cantidad de ciclos más, como te digo, Pedro. ujú. Tú por todo lo que estás estudiando, Sí. lo que has analizado durante tantísimos años, ¿te preocupa el momento en el que estamos ahora mismo y todo lo que tú estás vislumbrando, aunque tú no tengas, como dices, una bola de cristal, todo lo que tú crees que nos puede pasar, te preocupa, Vicente, sobre todo para al final, para España, para el mundo occidental, para América? ¿Te preocupa todo lo que está sucediendo? Pues sí, Pedro, lamentablemente sí. Y te digo esto porque llevo más de 40 años como profesional en esto, como bien has dicho, y es la primera vez que digo que pueden pasar cosas en este La sentido. primera vez en 40 años. La primera vez, porque ha habido muchísimas veces, de hecho se me ha presionado, he estado en congresos, porque he participado en muchos congresos nacionales, internacionales y demás, en muchos debates, y se me han tirado encima muchas veces, por ejemplo en 2010, que muchos anunciaban, o a finales de a principios de los 80, que anunciaban la guerra, que en 2010 también, tal y cual. Yo siempre lo he negado, siempre, y se me han echado encima. Esta vez hay factores muy importantes que son verdaderamente preocupantes, ¿no? Al margen de la astrología, que ahora vamos a eso, ahora vamos a los ciclos astrales también, que también intervienen aquí, pero es obvio que, por ejemplo, en Europa el supuesto estado de bienestar está más que quemado, los políticos es una oligarquía corrupta, son fantasmas que lo único que quieren hacer es su propio negocio y entonces, bueno, pues obviamente aquí hay que quemar el terreno ya a una economía de guerra que es a la que nos llevan, como han empujado a Rusia. No quiero defender a Rusia, no quiero defender a Estados Unidos, porque al final todas las grandes potencias van a por lo mismo, a por el poder y la pasta y a por el territorio. Y ahí tanto es Rusia como Estados Unidos, son exactamente igual, todos buscan lo mismo, pero evidentemente lo que ha hecho Estados Unidos ha sido con esta jugada de ajedrez, de ir presionando, de ir cercando y de tocar un lugar que para Rusia es sagrado, como es Ucrania, pues claro, al final es normal que tuvieran que saltar. A Rusia se la ha llevado a una encrucijada donde se han dedicado a una autarquía, digamos, a través de la economía de guerra, bueno, y los países, otros países con los que tiene, pero en muchos aspectos a una autarquía, que está creciendo económicamente, paradójicamente, en base a la economía de guerra, ¿no? Y se han centrado en esa economía de guerra. Y Europa va a apuntar a lo mismo, va a apuntar al crecimiento de la economía de guerra, puesto que el sistema económico y social está quemado y no saben qué hacer con la gente, cómo domesticarla, cómo controlarla, cómo ubicarla, porque todo el mundo se le está desmadrando, manifestaciones en Inglaterra, en Francia, en todos los sitios. Y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando, ¿no? con lo que está pasando en los astros. Mira, en primer lugar, entonces, y bueno, y para terminar esta exposición y pasar a los astros, si me permites, o sea, desde el punto de vista astrológico, que es el que imagino que te interesa que yo te aporte, porque del otro sabes infinitamente tú más que yo y mucha gente. No, no. Pero Yo sabes que aprendo todos los días de todo el mundo y tú eres un gran maestro, Vicente, así que tú cuenta todo lo que tú muchas quieras. gracias. Aprender es ideal, ¿no? Como hacemos todos. Mira, el 2028-29, que es la próxima crisis que yo pronostiqué en el libro de las fuerzas oscuras, porque viene el ciclo Saturno-Plutón, que es un ciclo siempre bastante duro, ya me parece que hemos explicado aquí en otra ocasión en tu canal, ese aspecto, ese punto de fricción o de tensión que se da en esta ocasión entre Saturno y Plutón, que se dará cuando se acabe este ciclo Saturno-Neptuno y empalme con ese, es exactamente la misma configuración que hubo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, exactamente la misma, ¿no? ¿Quiere esto decir que va a venir la Tercera Guerra Mundial? No. La astromundial y la astrología no siempre son 2 más 2, 4, pero sí que hay una serie de cuestiones, tanto desde el punto de vista de lo que estamos viendo todos, como desde el punto de vista del análisis del astromundial, que hacen
bueno, que haya un poco de miedo, ¿no?, de lo que pueda venir. Pero ahí estamos en un momento de la historia en que es más difícil hacer una predicción, un pronóstico de futuro por tres razones fundamentales, ¿no? Una es, si quieres luego desarrollaremos alguna de estas, yo ahora solo te doy alguna pincelada para que sepas astrológicamente en qué momento se encuentra la humanidad, en qué momento de la historia estamos, ¿no? Primero, y muy importante, y además tú hablas de eso en uno de tus libros, no recuerdo ahora en cuál de ellos, no quiero meter la pata, pero sí que hablas de ello porque lo he leído en uno de tus libros. La nueva era, ¿no? Lo citas en alguno de los apartados. Bueno, la era de Acuario. Esto de la era de Acuario que es, bueno, la Tierra tiene de varios movimientos que tiene, uno de ellos es un movimiento de cabeceo, como una peonza cuando la lanzas y se le está agotando la energía y empieza a cabecear, y entonces ese cabeceo hace que la estrella polar vaya cambiando. Da un giro o una rotación completa, un cabeceo completo cada 26.000 años. Eso hace que la eclíptica vaya cambiando respecto a las constelaciones zodiacales y se produce un cambio de eras. El cambio de era se da cada 2100 años aproximadamente, o cada 2160 años aproximadamente, pero muchísimos años antes y muchísimos años después de esa frontera de los 2160, los cambios ya se notan y las turbulencias de como dos corrientes que se entremezclan, como dos ríos que se entremezclan o un río que va a parar a un océano caudaloso, pues aquí se entremezcla el final de la era Piscis con el principio de la era Acuario. Todo esto tiene mucho que ver con el transhumanismo, con la IA, con todo esto que nos vamos hacia la era de Acuario, que es sensiblemente diferente a una era de Piscis dominada por las religiones monoteístas fundamentalmente, por el tema del trabajo y, bueno, no voy a analizar ahora este tema porque solo es cuestión de dar dos pinceladas. Esto provoca una marea de fondo muy grande que dura prácticamente 2-3 siglos, pero ahora estamos en un punto crucial de este cambio hacia la era de Acuario por la conjunción Júpiter-Saturno que se ha producido recientemente, en el 2020 en concreto. Esta conjunción es trascendental y lo que hace es empujar esta ola de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Pues porque las conjunciones Júpiter-Saturno, hay muchos ciclos que forman entre ellas, pero una de las más importantes son las conjunciones de segundo orden, que se le llaman, que se producen cada 200 años aproximadamente, estas conjunciones Júpiter-Saturno. Te digo porque, claro, la astromundial estudia, igual que estudiaron Spengler o toda esta gente que estudió los ciclos de la humanidad desde distintas perspectivas, la filosofía, la matemática y tal, la astrología también lo estudia y comprende ese fondo en el que estamos actualmente. Esta conjunción, como te digo, que se da cada 200 años, marca una nueva oleada en la humanidad con una idea fuerza fundamental, pues por ejemplo, las conjunciones, porque estas conjunciones cada 200 años cuando cambian, es que cambian de elemento, pasan al elemento aire, al elemento fuego, al elemento tierra. Por ejemplo, a principios del siglo XVII, en 1603, cambió de elemento. Y ese cambio de elemento trajo la Ilustración, trajo una etapa de la razón como idea fuerza, ¿verdad? O sea, la idea fuerza de que la razón era el Dios supremo en la era de la Ilustración. La conjunción siguiente, la de segundo orden, la que se produce a principios del siglo XIX, trae la revolución industrial y trae la idea fundamental de el hombre máquina, el hombre que está enganchado a un taller, ¿verdad? Y forma parte de esa revolución, aún es como el hombre eslabón. Y esta cambia el elemento aire, que va a durar los próximos 200 años, y trae la del, bueno, pues el personal conectado, ¿no? Conectado a diferentes dispositivos o lo que sea, o esta idea fuerza de que la conexión o ese transhumanismo es hacia lo que vamos.
En definitiva, estos ciclos de segundo orden, que se le llaman de Júpiter-Saturno, provocan cambios en olas de 200 años que, como te digo, pues por ejemplo, si tú estudias la historia, distingues, bueno, tú ya sé que la estudias de sobra, pero, perdón, me refiero que cuando yo estudio la historia, yo me doy cuenta que a partir del siglo XVII empieza la era de la Ilustración, y para ellos la razón es fundamental. Que viene la revolución industrial y en el siglo XIX es el hombre máquina, esa revolución industrial, la gente en los talleres. Cambia todo el concepto, pero no solo eso. No solamente cambia la idea primordial que rige a la sociedad, digamos, sino que en esos momentos, poco después de iniciarse esa ola de cambio, es cuando se han producido grandes guerras también, ¿no? Después de principios del 17, acuérdate, la guerra de los 30 años, después de principios del 19, acuérdate, las revoluciones americanas, con la independencia, todo este tipo de cosas. Bueno, pues ahora estamos en ese camino. Estamos en el 2020 se produjo este cambio a una nueva sociedad, a una nueva idea fuerza de cuál será, pues, el hombre electrónico, el hombre, yo qué sé, lo que se le quiera llamar eso, ya el tiempo nos lo dirá. Y finalmente, la cuestión importantísima también que se está dando ahora y que también hace que estos momentos sean absolutamente excepcionales es que, porque es que se han juntado muchísimas cosas, ¿no? Y esto verdaderamente es excepcional a lo largo de la historia, no ocurre. Entonces, lo que pasa ahora también es eso, que los tres planetas lentos, Urano, Neptuno y Plutón, sí, para nosotros los astrólogos Plutón sigue siendo planeta, aunque lo defenestrasen en el 2006, pero bueno, da igual cómo le califiquemos a las cosas siguen teniendo su función y evidentemente es un planeta que tiene unos influjos extraordinarios para el devenir de la historia y de la humanidad, y eso se entiende, si quieres luego lo hablamos, cada vez que se ha descubierto Urano, Neptuno y Plutón ha habido cambios dramáticos para la humanidad, ¿no? Y hasta qué punto esos planetas han venido a introducir una nueva idea, un nuevo desafío a la humanidad o un nuevo peldaño para su evolución. Depende, cada cual lo leerá como quiera, pero es que es maravilloso ver eso también. Pero antes de pasar a eso, por si luego quieres que lo tratemos, no quiero despistarme de que Urano, Neptuno y Plutón cambian de signo. Esto es muy importante, Pedro, porque Urano cambia de signo una vez cada 7 años, Neptuno una vez cada 13 años aproximadamente, y Plutón depende del signo por el que pase una vez cada 12 años o cada 30 años aproximadamente, porque es muy excéntrico. Pero que los tres cambien en cuestión de un par de años, que los tres al mismo tiempo, esto es absolutamente histórico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cada vez que un planeta lento, que son los ciclos entre los planetas lentos son los que marcan verdaderamente los cambios en la historia, cada vez que un planeta lento cambia de signo, hay como un reseteo de los influjos de este planeta. Llámale influjos, llámale arquetipo, llámale lo que quieras, pero ese planeta empieza a marcar una nueva corriente en economía, en política, en todo. Cambia y hay, de hecho, los cambios generacionales se aprecian muy bien cada vez que hay un cambio de planeta de signo, un cambio de planeta de los lentos. Los otros son muy rápidos, pero estos, por ejemplo, ahora Plutón ha entrado en Acuario, esto es muy importante, Neptuno entra en Aries, Urano entra en Géminis. ¿Qué significa? Pues si cada uno de estos planetas representa nuevos paradigmas para la humanidad en un terreno muy corto, o sea, ahora ya lo están produciendo, lo están provocando incluso poco antes de que cambien, como viene pasando estos últimos años. Pero si tú te vas a la historia, esto no es hablar por hablar, o sea, la astrología tiene un cuerpo teórico que tienes que estudiar y tienes que estudiar muchos años para entender las bases solamente, pero luego tú tienes que comprobar, sobre todo cuando hablas de astrohistoria, tú tienes que irte a la historia y decir, vale, a ver, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó cuando Plutón entró en Acuario como ha entrado ahora, ¿no? Bueno, pues la última vez que entró en Acuario, nos vamos a finales del siglo XVIII, justo
con la guerra de independencia de Estados Unidos con Inglaterra, justo con la Revolución Francesa, justo cuando se descubre Urano precisamente. Claro, ahí entramos otra vez. Vaya, qué casualidad, ¿no? Pero es casualidad que no se hubiera descubierto ningún planeta hasta entonces. Porque, claro, se conocían los que se conocían y los que se veían a simple vista, hasta Saturno, no más. Pero a partir de ahí, la tecnología empieza a funcionar, se descubre con un telescopio, ya se supera la vista humana y empiezas a ver otro planeta. Eso le da una dimensión nueva al espíritu de la humanidad. Es así. Pero además te trae nuevos desafíos. Te dice, el absolutismo se acabó. Ahora viene una revolución muy grande y a ver cómo os coméis esto o cómo lo hacéis, ¿no? Y empieza, y qué casualidad que se descubre Urano al mismo tiempo, porque los descubrimientos tienen un flujo unos pocos años antes y unos pocos años después, marca una época de un par de décadas aproximadamente, no, quizá no tanto, en la que esos acontecimientos es como si la inteligencia divina te dijera, toma, a ver qué haces con esto, ¿no? Es tu nuevo desafío, es tu nuevo reto, o es tu nuevo San Benito, que ya te digo, cada uno lo interpretará como quiera, pero es fascinante, porque, claro, yo me imagino a Herschel descubriendo en Bath, que yo he estado en su laboratorio, es maravilloso, es una pasada, porque además están los instrumentos que él pulía y todo esto, en su pequeño jardín, modestísimo jardín, descubriendo Urano allí, y que al mismo tiempo, o sea, que aparezca un nuevo planeta para la humanidad, ya es un shock potente, o sea, no sabíamos que existía hasta Saturno, ¿esto de qué va? ¿No? Pero es que resulta que no solo aparece, es que la historia de la humanidad cambia, y es que aparecen una serie de cosas donde, a partir de ahí, es cuando la revolución industrial está plenamente en marcha también, al mismo tiempo que con un cacharrito descubres un planeta nuevo y al mismo tiempo que se producen esas revoluciones. Bueno, pues es que Urano, ya, si quieres rizar el rizo y para posibles escépticos que quieran estudiar astrología, porque claro, la astrología hay muchos que la niegan, pero escudándose en su ignorancia, ¿no? Una cosa es creer o no creer no vale. En la astrología no es una cuestión de fe, no es una religión, es una cuestión de estudio. La estudias y te atreves a pensar y te atreves a introducirte en un terreno complejo realmente o no la estudias, ¿no? Pero claro, si tú te pones a pensar en esto y te pones a pensar si es casualidad o no, oye, ¿es casualidad que Urano se asocie al mito de Prometeo, que es el que robó el fuego sagrado a los dioses para traérselo a los humanos y trae esa tecnología que nos llegó en ese momento, con la revolución industrial, con el telescopio, con toda la historia, que, vale, pero ¿esto qué es? Eso lo podemos enlazar con la revolución que ahora va a traer, por ejemplo, la inteligencia artificial, que va a ser un transformador absoluto de la sociedad en todos los términos, en todos los planos, Vicente. Totalmente. No, es que me lo pones a huevo, como se suele decir, ¿no? Urano entra en Géminis, hemos dicho, precisamente. Y Géminis es el signo de la comunicación, ni más ni menos. No es casual. Otra vez estamos en... Cada vez que Urano ha entrado en Géminis, pues ha habido una revolución en los medios de comunicación, ¿vale? Y ahora, claro, las revoluciones se van dando cuando yo digo que la historia se repite y la astromundial o la astrohistoria, mi especialidad, lo demuestra muy claramente y una y otra vez de manera infatigable, es porque se repite, no es exacto. Claro, la IA no existía en las anteriores ocasiones que Urano pasó por ahí. Pero no solamente eso, es que tú te vas a... Bueno, y hablaríamos lo mismo si luego da tiempo y te apetece y llegamos ahí a cuando se descubre Neptuno o cuando se descubre Plutón. Estamos en las mismas. El cambio para la humanidad es brutal. Pero tú dices esto de Urano. Urano entra en Géminis, evidentemente va a cambiar toda la revolución de la IA, que va, además Urano representa el progreso, Urano representa la tecnología, Urano representa todo lo que es vanguardista, futurista, etcétera. Pero además es que el signo de Géminis, que es el signo que representa la comunicación en todos los sentidos, hablada, escrita, lo que estamos haciendo ahora nosotros con este vídeo en tu programa. Bueno, pues todo esto es el encaje de Urano, de un planeta que trae el fuego de los dioses, se lo trae a los humanos, porque
Ya hay gente que está diciendo que la IA será el nuevo Dios de la humanidad, por ejemplo, ¿no? Ni más ni menos. No estamos, ojo con esto del fuego sagrado, que tiene mucho que ver siempre con la cuestión uraniana, pero además el Urano en Géminis trae muchísimas más cosas, ¿no? Nos va a cambiar la forma de aprender, la forma de viajar y de comunicarnos y de desplazarnos, la forma de escribir, la forma de leer, la forma de... Todo, porque todo lo que es lectura, comunicación, viajes, medios de viajes, medios de comunicación, todo eso está regido por Géminis, en gran medida. Y Urano, pasando por ahí estos próximos 7 años, le va a pegar un barrido y un aire totalmente nuevo, pero además a marchas aceleradas, porque Urano rige, entre otras cosas, el sistema nervioso central, la médula espinal. Y entonces las comunicaciones van a toda pastilla. Siempre que Urano interviene, todo se produce a la velocidad de la luz. Además, cada uno de estos planetas que cambia de signo y que está provocando nuevos paradigmas en la humanidad, como este que tú estás citando, Pedro, tiene muchísimas más cosas. Como te decía antes, el ciclo Saturno-Neptuno también tiene muchas más cosas de esas que hemos citado como botón de muestra de Rusia. Pero el Urano en Géminis, en este caso, sí que es especialmente interesante, por lo menos referirse a una de ellas. Y es que es un planeta que estaba ahí en una posición muy importante en la carta astral de Estados Unidos. Es un planeta fundamental en el temperamento y en la carta astral del señor Trump. Y es un planeta que cada vez pasa una vez cada 84 años por Géminis, y cada vez que pasa por ahí, Estados Unidos ha entrado en guerra. Y por ¿En ahí va. serio? Sí, ¿En por ahí va a serio? pasar. Así de rotundo, que ha entrado en guerra. Así. Estamos en el momento de la guerra de independencia con Inglaterra. Urano estaba en Géminis. Te vas 84 años después y qué casualidad que caes a mitad, en los años 60 del siglo XIX, 1861 por ahí, con la guerra civil, ya sabes tú, y la guerra civil de Estados Unidos, los confederados, unionistas y toda esta historia, y te vas otros 84 años después y qué casualidad que caes en 1942 con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahora es el siguiente paso. Todas las ocasiones anteriores que Urano ha pasado por Géminis, Estados Unidos ha entrado en guerra, ha estado en guerra, en la guerra civil en una ocasión, en las otras contrapotencias extranjeras, y ahora va a pasar Urano por Géminis en los próximos 7 años. Será la casualidad, otra vez hablando de casualidades, de que Trump nació... Que más que casualidad, son causalidades, ¿no? Claro, evidentemente sí, pero para quien quiera verlo como casualidades, pues a mí me hace risa, ¿no? Me da risa que la gente diga, uy, qué casualidad, ¿no? Esto. Pues no, porque cuando estudias decenas y decenas de ciclos diferentes y ves estos paralelismos, no puede ser casual. Hay algo ahí en el universo, como decía Galileo, que todo está escrito en el universo y que simplemente hay que aprender a leer los caracteres con los que está escrito, ¿no? Pero qué casualidad de nuevo que Trump haya nacido con la conjunción Sol-Urano en Géminis. Él nace con Urano en Géminis. Con esto quiero decir que este paso de Urano por Géminis trae dos cosas. Una es el riesgo de que Estados Unidos entre en guerra, algo que, bueno, de alguna manera viene buscando porque Estados Unidos sabe que su imperio se hunde y de alguna manera está tratando de esquivar el precipicio, ¿no? Pero la situación es crítica y así como ha sido siempre un Estado intervencionista que ha pisoteado los derechos de todo el mundo, que sí, que nos ha traído cosas muy buenas, a ver si la gente cree que soy prorruso por esto o pro lo otro, que siempre te ponen etiquetas, ¿no? No te digo a ti ya, pero bueno, yo no soy partidario ni de Estados Unidos ni de Rusia, igual que no soy partidario de la izquierda, ni de la derecha, ni de ninguna religión, porque todos cometen grandes atrocidades y todos buscan lo mismo, poder, dominio, pasta, ¿vale? Pero está claro que Estados Unidos se camina hacia el final de su hegemonía
y yo lo pronuncié esto en una conferencia en 2007 en las Jornadas Astrológicas del Mediterráneo, que se titulaba, la titulé así, 2020, el principio del fin de la hegemonía de los Estados Unidos. Y bueno, 2020 es cuando empezaron el asalto al Capitolio y toda la historia, ¿no? Y yo creo que Trump tiene cosas buenísimas, por ejemplo, la lucha contra el wokismo, contra la Agenda 2030, todo este tipo de barbaridades que se han estado, el calentamiento climático, todas estas mentiras con las que nos están comiendo el tarro o intentándolo, ¿no? Y que evidentemente es una cuestión política, no científica, porque a los científicos que quieren intervenir en ese debate, por ejemplo, del calentamiento climático, los defenestran, no les permiten participar siquiera en el debate, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión científica, sino una cuestión política, y todo esto, todas estas mentiras, que Trump se las esté cargando así, me parece fantástico, ¿no? Igual que la historia de las vacunas y demás. Y sí, no me da miedo decirlo porque es lo que pienso y me parece genial, ¿no? Pero evidentemente hay dos cosas, para volver al punto ese, que si no me lanzo a hablar de lo que no debo y no es No, me está encantando todo, Vicente. Tú ya sabes lo que te digo siempre. Aquí tú hablas de lo que tú quieras y el tiempo que tú quieras, sin ningún problema de nada, Vicente. Libertad total. Gracias. ¿Cómo eres tú? Un hombre libre. Entonces, verás, lo que pasa con Urano, que en estos próximos 7 años que está en Géminis, hay riesgo de que Estados Unidos entre en guerra en función del pasado, sí. Como digo, los astrólogos no somos adivinos ni somos videntes, somos estudiosos, simples estudiosos de los astros y la historia en comparación con la historia, pero hay ese riesgo si nos atenemos al pasado. Y además, ocurre que cuando Urano vuelve al punto, ya uno se acerca a esa peligrosa edad de los 84 años, que es la que marca el retorno exacto de Urano, que es lo que tiene Trump. Y es una edad que es muy curioso, porque es la edad en la que hace la gente, cuando llega a esa edad, es una etapa de rebeldía, porque Urano es rebelde. Y se rebelda contra todo y hace lo que le da la gana, dice lo que le da la gana, como si dijera, pero a mí qué me vas a decir si yo ya paso del bien y del mal, ¿no? Y es la etapa en la que mucha gente coge Alzheimer también, no sé si lo he dicho, pero la historia es que esa actitud que él tiene, que siempre la ha tenido, un uraniano como es él, es un outsider, va a su bola y a su aire y hace las cosas a su manera. Pero en esta ocasión más, mira con qué descaro le dice a la cara ciertas cosas a cierta gente, que es muy alucinante y muy chocante, ¿no? Y eso es muy del retorno de Urano. Hay que entender, porque la astrología te permite entender las diferentes etapas de la humanidad. Tú en una carta astral de un individuo, tú puedes ver, y de hecho no se debe interpretar de la misma manera una carta astral cuando una persona tiene 18 o 20 años que cuando tiene 50, porque las etapas son diferentes y está marcado por ciclos distintos. Y en esa edad que tiene Trump, es la edad que yo llamo, para mis alumnos, llamo la edad del loco, ¿no? Y la edad del loco. El loco, sí, sí, sí. Y si él ya ha estado loco siempre, porque siempre ha sido un outsider, bueno, loco de aquellas maneras, vamos, que de loco tiene poco, pero, en fin, que se ha permitido ese grado de excentricidad y de ser outsider, y eso es muy de Urano, un planeta al que se le suele llamar el loco también, en tono más o menos jocoso o cariñoso, ¿no? Y entonces tenemos estos dos ingredientes, pero claro, esta es la parte de Urano, pero es que luego te vas a Neptuno y, bueno, a no ser que quieras que tratemos otro tema o que nos metamos en otro charco o que me preguntes otra cosa. es que hablando de astromundial podríamos hablar horas, Pedro. Y entonces, entonces te pregunto, Vicente, ¿y qué pasa con Europa? Porque Europa parece que estamos enloquecidos, esta gente, estos políticos solo hablan de guerra, de armamento, de efectivamente reducir el estado del bienestar, con unas economías destrozadas y solamente hablan de ir a la guerra. ¿Qué nos está pasando en Europa, Vicente? Es que es muy preocupante. Europa, claro. Europa al final, bueno, una cuestión es que tiene mucho que ver precisamente Europa. Esto lo descubrió un astrólogo francés, André Barbol, con el que tuve una gran amistad y que fue un precursor en nuestro mundial, de alguna manera, y descubrió que los ciclos Júpiter-Saturno tenían una importancia extraordinaria para Europa y cada vez que estos planetas estaban en tensión, Europa naufragaba, ¿no? Que es como están ahora Júpiter-Saturno, pero sobre todo es que este ciclo
tiene que ver con lo que te hablaba antes de los ciclos Júpiter-Saturno de segundo orden que generan olas de 200 años, que viene una nueva idea fuerza y que se acabó la revolución industrial, ahora viene otra etapa diferente para la humanidad y esta ola que viene ya especialmente desde en torno al 2020, a partir de aquí esto es un barrer totalmente a Europa y un tener que reinventarse. Europa no puede existir tal y como está. Claro, lo que ocurre es que estamos en un momento, además, en el que, como te digo, se están dando toda una serie de circunstancias astrológicas de grandes ciclos que hace que todo sea mucho más caótico. Pero estos ciclos de Júpiter y Saturno provocan siempre una etapa de desgobierno, de nuevas directrices, de falta de credibilidad en las instituciones, una nueva estructura geopolítica a nivel mundial y especialmente europea, porque los ciclos Júpiter-Saturno influyen de una manera muy especial a Europa, así como esos pasos Saturno-Neptuno de una manera especial a Rusia, pues cada lugar tiene un ciclo que le influye más. Y evidentemente lo de Europa no tiene solución a corto plazo. Y además, el problema es que, como te decía, con estos ciclos que han empujado a Rusia a una economía de guerra, que Rusia, por su parte, Putin también tiene sus ideas expansionistas, si no, ahí hablaríamos de esa novela que se llama la Tercera Roma y que Putin está tan obsesionado con ella que la regala a la gente y que en el futuro habrá un tal Vladimir que se convertirá de nuevo y que reunificará las tierras en el nuevo emperador, en el nuevo zar ruso de alguna manera, también está ahí, sus ideas de grandeza, pero evidentemente lo que han provocado es acorralar y provocar a Rusia porque al final tanto Ucrania como las zonas del Cáucaso, todas esas tierras son fundamentales tanto para Occidente como para Oriente. Y ese punto, igual que la Franja de Gaza y toda esa zona de Oriente Medio, esa zona siempre va a estar en conflicto, porque al final es como el choque entre Asia-Europa o Asia-Occidente. Claro, Europa ha cometido el error de dejarse arrastrar por ese acoso, esa expansión, ese rollo expansionista de la OTAN, de Estados Unidos, que nos empujó a estar en contra de Rusia, y Europa, si hubiera tenido los bemoles y los políticos adecuados, ya no se habría dejado arrastrar a esa provocación, a esa guerra, y ya habría buscado otras vías, ¿no? Pero claro, Europa ha entrado en esa historia, al conflicto con Rusia, y desde entonces no ha hecho más que empezar a perder, empezar a decaer y empezar a estar mal y cada vez peor. Y ahora ya la única solución que se ve es esa economía de guerra, lamentablemente. Claro, Terrible, cuando se terrible. acumulan los arsenales, ya sabes lo que pasa. Y al final, cuando hay grandes crisis económicas, la mayor parte de veces acaban resolviéndose con grandes guerras. Totalmente. Fíjate, has hablado varias veces al principio de todas estas conjunciones y las has relacionado con el comunismo. ¿Qué relación tiene ahora mismo el comunismo? ¿Sigue siendo una fuerza importante? Está claro que todavía oficialmente China es un país comunista, por lo menos en la parte política, no en la parte económica. ¿Qué importancia tiene ahora mismo en estos ciclos el comunismo, Vicente? ¿Es algo que puede volver a implantarse una vez que, por ejemplo, desaparezca la democracia, que como tú decías ahora mismo está un poco de capa caída porque la han debilitado estos políticos corruptos, que está muy desprestigiada sobre todo entre los jóvenes? ¿Cómo ves el tema ese que enlazado todo esto que tú sabes tanto con el comunismo, Vicente? A ver, por un lado, está claro que la entrada de Plutón en Acuario trae el final de la democracia y de esto se están viendo muchos síntomas dentro y fuera de nuestras fronteras, se está viendo muy claramente. Y esto es una cuestión que a nivel global. Pero por otra parte, el Saturno-Neptuno actual sí que tiene una incidencia muy especial con el comunismo. Y es que es el comunismo de nuevo cuño. Cada vez que hay una conjunción Saturno-Neptuno, el comunismo se inventó con una conjunción así, o salió con el manifiesto comunista con una conjunción así, como hemos visto antes, pero cada vez que hay una conjunción de este tipo, el comunismo se reinventa o da un paso diferente, ¿no?
pues en la siguiente de la invención o de la publicación del Manifiesto Comunista salieron la mayor parte de partidos socialistas europeos, por ejemplo. Es decir, siempre hay un peldaño más. Y ahora estamos en un punto de reinvención y de ese comunismo de nuevo cuño. El comunismo no va a desaparecer. Lamentablemente, porque el comunismo yo creo que es miseria tal y como se conoce hoy en día o tal y como se ha aplicado y a los países que se ha aplicado, yo creo que es muy malo. Anda, que el capitalismo no es que sea un dechado de virtudes, ¿no? Porque es un mundo que simplemente es un consumismo destrozador y una competitividad que machaca, pero vamos, ninguna de las dos soluciones es la ideal. Ni comunismo ni este capitalismo salvaje, pero yo creo que se va hacia un comunismo más del tipo, al final es el tipo de comunismo que va a implantar China. China va a ser la nueva potencia ya de una manera definitiva la próxima década. Yo creo que en torno al 2032 es cuando todo esto de los BRICS, toda esta llamada a un mundo multipolar, a una nueva gobernanza mundial que hizo Xi Jinping recientemente, reuniéndose con Putin y todo este tipo de cosas, cuando va a tomar cuerpo definitivamente, va a tardar unos años, pero en torno a 2032, que hay una serie de configuraciones que siempre marcan la creación de grandes estructuras multinacionales, ahí sí ya va a tener mucha fuerza los BRICS. Hay que tener en cuenta que son la mayor parte de la humanidad y que ya van teniendo cada vez más fuerza económica, etcétera, la mayor producción petrolífera, ya tienen una serie de cosas muy a favor, pero además luego vienen los otros ciclos, las otras conjunciones de mitad de esa década, o sea, de la década próxima, donde ya es muy favorable a China y donde puede darle un sorpaso claro en muchos aspectos a Estados Unidos, que en algunos ya se los está dando, ¿no? Pero ese nuevo comunismo, ¿yo cómo lo veo? Bueno, pues aquí, siendo honesto, sería una cuestión de especular porque la astrología no llega ahí. Pero yo veo un comunismo de China que, vale, mientras no le toquen las narices, mientras no intervengan, da igual. Aquí en Occidente se ha hecho ver que defendemos la democracia, se hace creer que defendemos la democracia. Esto es falso, obviamente, ¿no? Se defienden los pozos petrolíferos, se defienden donde hay dinero, donde se puede arramblar, donde se puede robar, donde se puede manipular, pero hay mucha gente que están pisoteando la democracia y les importa tres bledos, a unos y a otros, ¿no? A izquierdas, derechas, etcétera. Entonces, yo creo que es un tipo de comunismo pragmático el que va a imperar por parte de China y el que va a imperar en gran parte del mundo. Eso es lo que pienso, porque el nuevo comunismo que vaya a salir, ¿cómo va a ser? Pues esto es algo que está por ver. Pero que hay un nuevo comunismo que está en marcha, que se está gestando estos tiempos, eso dalo por seguro por la conjunción esta que está vigente hasta el 2028. Y además, hay dos cosas que son importantes. Una es, habrá que ver cómo aplasta las revueltas que para mí existirán sin duda sí o sí en estos años en China. Y otra, o sea, porque eso nos puede dar una idea de hacia dónde van los tiros y porque a lo mejor se hace de una manera distinta a como se han hecho hasta ahora y cómo manejan las comunidades incómodas para ellos, como los musulmanes, etcétera. Y otra es siento una curiosidad enorme con el final de este ciclo Saturno-Neptuno para Rusia, porque siempre ha terminado, el líder de turno de Rusia ha acabado con esa conjunción, ha sido sustituido o ha muerto. Entonces, es una etapa en la que cómo acabará Putin, ¿no? Y me temo que Rusia pueda desmembrarse en un futuro. Estas son las cuestiones que yo creo con Saturno-Neptuno y que ya te digo, ya pertenecen a la parte de interpretación y que muchas veces la interpretación pues te puedes equivocar, ¿no? Pero en base al pasado, estudiando ciclos y subciclos, es lo que pienso, ¿no? Que pueden ir por ahí las cosas. Y por otra parte, es que es una etapa en la que están pasando otras cosas. Por ejemplo, no sé si... Yo creo que lo comentamos en la anterior ocasión, porque en mi libro del Gran Desengaño,
yo hablaba de la posibilidad de un Estado palestino por estas fechas, que me parece que a ti te sorprendió mucho, te chocaba mucho esa historia, ¿no? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué me dices? ¿No? Y fíjate ahora cómo se está hablando, cómo se ha puesto sobre la palestra el tema del Estado palestino, hasta qué nivel, ¿no? Se ha puesto, bueno, hasta el nivel incluso de incluirlo en esas 20 cláusulas del posible tratado de paz, de citarlo ahí, ¿no? Claro, otra cosa es que lo hagan, pero hasta llegar a citarlo ahí, cómo se ha acelerado la aprobación del Estado palestino y todo este tipo de cosas. Ahora, igual que parecía mentira, pero cómo Starmer está acercando Inglaterra a la Unión Europea, ¿no? En esta etapa, ¿no? Son cosas que estaban ahí predichas en ese libro para esta etapa, para estos ciclos, y bueno, pues a lo mejor no, obviamente no va a concretarse ahora el Estado palestino, pero sí que hay un movimiento muy fuerte en ese sentido en todo el mundo, ¿eh? Y son cosas que al final están marcadas por este ciclo Saturno-Neptuno. Tú Es lo fíjate que te que iba a preguntar. No, adelante, adelante, por favor. el ciclo, sí, termino con esto. Tú fíjate que este ciclo Saturno-Neptuno arranca, lo que estamos viendo ahora tiene mucho que ver con lo que pasó en 1989, con la caída del muro de Berlín, la desunión o la ruptura de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Pero fíjate que tú sigues este ciclo en las diferentes fases, porque cada ciclo tiene no solo de conjunción hasta la conjunción, sino diferentes fases, y vas viendo cómo la evolución de la guerra de Crimea y de la guerra de Ucrania, perdón, la invasión de Crimea también a mitad de la década pasada, también, todo esto, cómo tiene una relación con aquella conjunción que se destruye el muro de Berlín, y entonces se le promete en la negociación para la unificación de los dos Berlines, se le promete al entonces Gorbachev que la OTAN no se expandiría jamás. Y él dice, de acuerdo, me parece genial, vale, pues que se reunifique Berlín, que se reunifiquen las dos Alemanias, tal y cual, vale. Pero eso no fue así. Luego la OTAN, con su rollo expansionista, imperialista, pues ha ido Polonia, Hungría, luego más, luego queriendo meter a Ucrania, ¿no? Y esto tú lo sigues y ves la secuencia con los ciclos de las diferentes... Es una secuencia como de luna nueva a luna nueva o de luna llena a luna llena que pasa por fases. Cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena, ¿verdad? Pues así, los ciclos planetarios funcionan así. Y llegas a los puntos de cuarto menguante o cuarto creciente y resulta que te encuentras con los puntos cruciales de toda esta historia, cómo ha venido desarrollándose la relación de la OTAN con Rusia desde entonces hasta ahora, ¿no? La última en la Crimea, en mitad del siglo, de la década pasada, perdón, y la actual, ¿no? Entonces esto es fascinante, ¿no? Este tipo de cosas. Oh, sin lugar a dudas. ¿Cómo ves el mundo del Islam? Porque el Islam es la religión que más está creciendo en el planeta, incluyendo en Europa. Mientras que en Europa, pues en general hemos entrado en un nihilismo, en un relativismo de todo, ¿verdad? Una banalización de todo. Vienen con unas ideas muy firmes, ellos sí que tienen unos principios que cumplen a rajatabla, no digo todos, pero buena parte o la mayoría de los musulmanes. Y cómo nos puede afectar al resto del mundo, a Europa, e incluso en ese enfrentamiento que sigue manteniendo con el judaísmo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves esa situación? ¿O qué dicen los astros al respecto de todo esto, Vicente? Sí, ahí yo creo que has dicho algo muy importante, ¿no? Occidente ha perdido la fe. Occidente no cree en nada. Esto es muy peligroso. Y esto es así, o sea, te lo dice alguien que fue ateo durante mucho tiempo y que de alguna manera sigue siendo, ¿no? Pero, es decir, tú puedes... Uno de los problemas que tiene la humanidad hoy en día es precisamente, y de eso quería empezar hablando, pero como has dicho que si el destino está escrito y tal, he empezado hablando de otra cosa, pero yo quería empezar hablando precisamente de que la principal lucha que tiene la humanidad hoy en día es una lucha espiritual. Y parece mentira, pero esa es la clave. ¿Por qué? Pues porque al final cuando tú pierdes la conexión con lo sagrado, con lo divino, con tu propia dimensión sagrada,
ya te faltas al respeto, ya no tienes a nadie a quien respetar. Y entonces muchas veces eso hace que las brújulas estén rotas porque no tienes una orientación. El ser humano necesita conectar con lo divino, con lo sagrado, con lo trascendente, con una dimensión que está más allá y que es inefable y que no la puedes ver ni tocar. Tú puedes llamarle Dios, ellos pueden llamarle Mahoma, tú puedes llamarle Júpiter, lo que quieras, pero esa dimensión trascendente, espiritual, debe estar. ¿Por qué es una guía? Porque al final todos los planetas forman parte de uno y Neptuno, que es un planeta fundamental, importante, uno de los planetas lentos, marca que la divinidad está en ti, reside en ti. Si tú la destierras, es como si desterraras lo más sagrado de ti. Y entonces solo queda lo material, la materia, lo corruptible, ¿no? Y claro, lo corruptible te lleva a ser corrupto, normalmente, igual que la carne acaba pudriéndose. Entonces, esa falta de dimensión espiritual en el ser humano, en Occidente, está llevando por la calle de la amargura, porque al final no hay referentes, porque al final todo el mundo es corrupto y se le perdonan a los políticos que sean corruptos porque todos somos corruptos, pues si son ellos, pues somos iguales todos, ¿no? Y entonces caemos en esta rueda. Esa es una gran diferencia, efectivamente, no solo con el Islam, sino con el judaísmo también. Pero al margen de eso, estamos en una etapa en la que Neptuno precisamente entra en Aries. Neptuno entra en Aries una vez cada 165 años, nada más. Es un tránsito verdaderamente poderoso y es un tiempo de una nueva espiritualidad, de unas nuevas creencias, al margen de marcar una serie de guerras sobre medicamentos y cosas de ese tipo, que también es muy interesante porque tiene mucho que ver Neptuno tanto con las medicinas, la sanación, como con la religión. Pero eso es probable que lleve a una nueva espiritualidad del ser humano, que no sé de qué manera va a surgir, pero siempre, cuando Neptuno ha entrado en Piscis, en Aries, perdón, siempre ha habido como un resurgir o una nueva espiritualidad que ha brotado de alguna manera, no sé la medida ni en qué manera, pero eso habrá que verlo. Pero sí que te digo una cosa, estamos al final de la era Piscis. Y el final de la era Piscis y la entrada de la era Acuario, que son como esas dos corrientes que se entremezclan, solo puede acabar con una gran confrontación y con un acabose de las grandes religiones monoteístas. Porque las grandes religiones monoteístas no tienen lugar en la era de Acuario tampoco. Ninguna de ellas. ¿Cómo acabe esto? Es muy difícil de imaginar, porque claro, esto es lo que puedes interpretar desde el punto de vista astrológico. Se acaba la era Piscis pues es una era de dioses y de monoteísmo, pero la era Acuario, ¿qué trae? Y entonces, ¿cómo se va a hacer ese paso? Es difícil, pero la confrontación es inevitable porque al final de una era y al principio de una era son los momentos más convulsos. Y son los momentos en que se producen más choques. Y claro, si encima tenemos una sociedad debilitada, no solo que no tiene espiritualidad, sino que no tiene moral, no tiene prejuicios, no tiene nada, no tiene escrúpulos, no tiene prejuicios, sí, no tiene escrúpulos de ningún tipo, y está tan por los suelos como la sociedad europea y permite que esté pasando todo lo que está pasando en la sociedad, que es un auténtico escándalo, pues entonces tenemos lo que tenemos, ¿no? Claro. Totalmente. Vicente, si quieres ya para ir terminando, dinos qué nos dicen las estrellas sobre España. Porque si hablamos de Europa, mal, de Occidente, mal, pero lo de España parece que es mucho peor todavía, ¿no? Porque si hablamos ya de corrupción, y es que ya no sé qué nos queda por ver y por vivir ya, porque esto es que estamos agotados ya de tanta corrupción. Vicente, y de eso de la democracia que está desapareciendo, unos pilares de la democracia que ya se entremezclan, ya no sabemos qué es esto, si es un autoritarismo o qué es lo que es. Cuéntanos, Vicente, ¿qué nos dicen los astros al respecto? Es curioso porque una vez más me tengo que remitir al gran desengaño, porque ahí es donde está paso a paso toda la historia contemporánea de España, me refiero a principios del siglo XIX hasta la actualidad, paso a paso, cada vez que Saturno y Neptuno han estado en danza, que infiere de una manera muy directa para la política española, la crisis que se ha vivido en España ha sido morrocotuda
Y en concreto, el conflicto con Cataluña también se ha presentado muchísimas veces con los ciclos Saturno-Neptuno. Está ¿Así? desglosado fase a fase. Pero además, resulta que Pedro Sánchez nace con una oposición Saturno-Neptuno. Es muy afín a este tipo de configuraciones. Pero a la gente que ha nacido con esta configuración, con esta oposición, ahora, que es el momento de la oposición, pues es el momento de cambio, ¿no? Lo que pasa es que las conjunciones de Saturno-Neptuno siempre marcan, son largas y la agonía es lenta y el tiempo de cambio no puede ser de la noche a la mañana, ¿no? Evidentemente el fin está cerca, pero todavía le queda tiempo a España para seguir sufriendo, porque estos ciclos Saturno-Neptuno siempre han pasado, España ha pasado las de Caín a nivel político y a nivel social. Madre mía. Vicente, danos alguna esperanza para acabar. Esto lo podemos remediar sobre todo los ciudadanos, porque digamos que con nuestros políticos no podemos contar, ni con los nacionales ni con los europeos. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Cómo nos podemos defender? ¿Cómo podemos entre todos conseguir un mundo mejor, como yo digo siempre, más justo, más libre, más seguro, más humano? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos todavía hacer algo? ¿Hay todavía un atisbo de esperanza? ¿Nos podemos agarrar a algo que nos dé fe en el futuro? Yo creo que siempre lo hay, Pedro. Al final, el mundo lo hacemos entre todos. Es evidente que esas grandes fuerzas, pues por ejemplo, los señores de la guerra o los señores de la industria farmacéutica están muy por encima de lo que nosotros digamos o hagamos, pero es obvio que si cada uno de nosotros pone su granito de arena para aportar lo mejor en la medida que pueda, desde el conocimiento, desde el alma, desde donde sea, pues crecer, ser honestos, desarrollarnos, tener ese sentido de respeto hacia todo el mundo y tal, pues entonces poco a poco contribuiremos. Es que es lo único que nos queda, ¿no? Porque en los políticos no se puede confiar, y menos en los políticos actuales, tal y como están las cosas. Ya ves tú, si hablas de religión, hablas de economía, hablas de política, vayas donde vayas, estamos en un tiempo de aguas tan revueltas que la incertidumbre está en lo más alto. Y en esa incertidumbre lo que hay que hacer es aprender a vivir el día a día, aprender de la experiencia, crecer con los nuevos desafíos que nos traigan la tecnología y todo lo que sea, y no nos queda otra. Y bueno, sí, no ser ignorantes de lo que está pasando, obviamente tratar de ser conscientes y tratar de entender qué es lo que nos rodea o el mundo que vivimos. Pero nosotros solo podemos aportar a la pequeña comunidad que aportemos, nuestra familia, nuestros seguidores o quienes sean, y nada más, ¿no? Es lo que hay, pero son tiempos donde adaptarse a los 3 cambios de planetas, de Urano, Neptuno, Plutón, de signos, a los nuevos paradigmas que trae cada uno de ellos, es dificilísimo, porque marcan tiempos de cambios absolutamente en todos los órdenes y a un nivel bestial. Y claro, es lo que hay. Bueno, pues por lo menos queda algo de esperanza, Vicente. Oye, pues muchísimas gracias. Que vaya fenomenal este anuario, que lo vuelvo a poner otra vez, en el que cuentas todas estas cosas. Ya sabes que, como todo, por lo menos hay gente que de sus signos, por ejemplo, se cumple a rajatabla, digamos, lo que es el estándar del signo, a otros que no tanto. Hay algunos que se les cumple muy a rajatabla, ¿verdad? O sea, el que es Libra, el que es Aries, el que es tal, hay algunos que se le cumple completamente. Aparte que claro, se crea, hay algo ahí que es verdad, ¿no? O sea, al margen de que creas o no creas, o de que a lo mejor todo esto de los horóscopos diarios, pues puede haber mucha manipulación. A lo mejor no es exactamente así, pero te quiero decir, pero bueno, que los horóscopos diarios los horóscopos diarios se hacen directamente con plantillas, Pedro. ¿Ah, sí? Sí. Pero tú que, o sea, sí que es verdad que en general, si tú eres Aries, eres Virgo, eres Libra, sí que esos principios en principio se cumplen, ¿no? Digamos, en tu naturaleza, está algo que tú ya llevas impreso, quieras o no quieras, ¿verdad? Es lo que Jung llamaba el arquetipo. Y el arquetipo son patrones milenarios que llevamos todos dentro de nosotros, ¿no? Y llevamos de una manera inconsciente y operan dentro de nosotros. Y el signo del zodiaco al que pertenecemos, claro, una carta astral es mucho más completa porque te da las claves reales, porque el signo es una pequeña parte de ti, pero una carta astral ya es algo completo. Pero cada signo es un arquetipo y como arquetipo está operativo en ti. Claro, la carta astral no solo te dice
por ser Aries o por ser Tauro tal, tienes estas características, sino que la clave de la carta astral es una herramienta de conocimiento para trabajarla, para tu propia evolución, para sanar, para mejorar, para superarte, porque tu propio signo tú lo puedes llevar hasta un nivel o hasta otro, depende de tu evolución personal, de tu voluntad, de cómo lo trabajes, porque no es lo mismo un Aries que otro Aries. Entonces, el arquetipo está dentro, pero si tú lo conoces, si tú eres consciente, a lo mejor tienes más capacidad de despertarlo y desarrollar ese poder que encierra el arquetipo en sí y apartarte del lado oscuro que muchas veces se manifiesta o es el que se vive, el que se vivencia sin ser consciente, ¿no? Pues muy bien, Vicente, pues infinitas gracias. Espero que estés muchas más veces aquí, por lo menos una vez al año, ¿no? Para presentarnos tu siguiente anuario aquí en el canal del Coronel, que siempre será tu canal, es tu casa amiga, porque somos amigos, tú y yo, y entonces además sabes que es una persona que te admiro por tu humanidad. Y así que encantadísimo de que hayas estado aquí en el canal, Vicente. Muchísimas gracias, Pedro. Sabes que la admiración es mutua. Yo más diría, como decían aquellos, y que muchísimas gracias. Ha sido todo un placer y un honor estar en tu canal. Pues un abrazo, Vicente. Tengas un buen año. Pues queridos amigos, ya veis que hay que escuchar a todo el mundo, aprender de todo el mundo y cuando te expresa de esa forma, pues una persona que es un ser humano excepcional, que te cuenta lo que él cree que es la situación real y sobre todo, como os digo siempre, que vosotros quedéis con la mejor parte, con los datos que más os interese para que lleguéis a vuestras propias conclusiones y sobre todo, como decimos siempre, que penséis por vosotros mismos, que penséis por vosotros mismos. Así que muchas gracias por haber visto este programa, queridos amigos, y os emplazo para el próximo, que seguro que también será muy interesante. Un abrazo y, como os digo siempre también, que seáis muy felices. Hasta pronto.